Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Otárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer La fugitiva de Sergio Ramírez? Don Sergio Ramírez es uno de los escritores hispanoamericanos más importantes de la actualidad. Es un escritor nicaragüense con una gran producción literaria y de gran calidad, y que así ha sido reconocido a través de diferentes galardones que ha recibido a lo largo de su vida. En el 98, por ejemplo, le fue otorgado el premio Alfaguara por la novela Margarita está linda la mar, y más recientemente en el 2017 fue galardonado con el premio Cervantes, que es el premio más importante en idioma español en este momento, y fue el primer centroamericano en recibir este reconocimiento. Así que estamos ante la presencia de un escritor de gran trayectoria. Y bueno, La fugitiva está inspirada en la vida de Yolanda Oreamuno. Yolanda Oreamuno es una escritora costarricense que, bueno, por mucho tiempo pasó desapercibida, prácticamente en el olvido, y que, bueno, a través de obras como esta y a través de otros tipos de reconocimientos se ha dado a conocer a la población costarricense y a la población mundial. En el 2016, por ejemplo, que se celebró los 100 años de su natalicio, pues en el país se realizaron diferentes actividades para reconocer su obra. Recuerdo, por ejemplo, en la Feria del Libro se hicieron diferentes presentaciones. Entonces por ahí muchos costarricenses descubrieron quién era Yolanda Oreamuno. Tal vez incluso el nombre les pueda sonar porque, bueno, hubo una obra de infraestructura que fue inaugurada, y que también recuerdo que cuando salió en la prensa que se le iba a dar el nombre a ese puente, Yolanda Oreamuno, que es el puente que conocíamos antes como el puente del Apozuelo, que es el que conecta a La Uruca con Heredia. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué Yolanda Oreamuno? ¿Y quién es ella? ¿No? Entonces, por ahí, digamos, hechos más recientes han hecho que sepamos quién es, ¿verdad? Incluso esta novela permite, o probablemente nos vaya a permitir a muchos adentrarnos en la vida de Yolanda Oreamuno. Entonces, es una novela que la recomendamos porque, bueno, está inspirada en la vida de alguien que, que le ha dado mucho a este país. Y digo yo que le ha dado mucho a este país porque Yolanda Oreamuno hoy se reconoce como una de las escritoras, o la escritora centroamericana, la primera, sea hombre o sea mujer, que inició un movimiento de vanguardia a principios del siglo pasado, ¿no? Porque ella se adentró en una temática totalmente distinta a lo que se acostumbraba. Los relatos previamente, a inicios del siglo pasado, se basaban mucho en temas, por ejemplo, de costumbrismo, ¿no? Entonces de pronto ella empieza a hablar sobre la sociedad, sobre el rol de la mujer, sobre el rol del hombre. Se adentraba en los temas psicológicos, digamos, de sus personajes en las historias. Y entonces esto fue algo completamente, digamos, diferente a lo que se venía produciendo en ese momento. Y bueno, para referirnos ya propiamente a la novela, que no es extraño, digamos, que don Sergio Ramírez haya escrito sobre una costarricense siendo él nicaragüense. Don Sergio Ramírez ha estado conectado con el país, incluso aquí vivió por 14 años. Probablemente en esos 14 años pues es algo conoció él de Yolanda Oreamuno, y por ahí pudo haberle quedado su inquietud, digamos, de escribir acerca de ella y del mito, porque Yolanda Oreamuno también mucho parte hay un mito, digamos, con respecto a su vida, ¿no? Él vivió, les decía yo, por 14 años, en el 64, cuando se casó con doña Gertrudis Guerrero, quien actualmente sigue siendo su esposa. Se vinieron para acá y él formó parte del mundo literario aquí en Costa Rica. De hecho, él fundó la editorial universitaria centroamericana, Educa, que tiene su sede acá. Entonces, digamos, él estuvo involucrado en el país. Y bueno, por dicha, él decide adentrarse a escribir esta novela porque, bueno, hasta el momento no ha habido ningún escritor costarricense que haya decidido hacer algún escrito con respecto a esta autora nacional. Y bueno, el libro La fugitiva está compuesto por 5 capítulos. El primer capítulo
se llama La fiesta de los ángeles. Y en este capítulo hace referencia a cuando el cuerpo de Yolanda Oromuno es traído de México, porque es una escritora que fallece en México y estuvo por mucho tiempo ahí enterrada y de hecho en una tumba que ni siquiera tenía ningún tipo de placa o algo para saber quién era la persona que estaba ahí enterrada, es traída de vuelta al país. Y no necesariamente para tener unas mejores condiciones, porque en realidad nuevamente vuelve a ser enterrada en una tumba que prácticamente es abandonada y que tampoco tiene ninguna placa. En el 2011 se hizo un movimiento por parte de un bloguero y un escritor que decide hacer una campaña para recolectar fondos para ponerle una placa, porque le pareció algo completamente indignante que una escritora tan importante para la historia del país y de Centroamérica pues ni siquiera tuviera una placa con su nombre. Entonces en el 2011, cuando habían pasado casi 50 años de estar esa tumba ahí abandonada, aprovechando la fecha de aniversario de su nacimiento, ya se le coloca una placa que actualmente pues ahí está, ¿no? Pero bueno, entonces la fiesta de los ángeles inicia, es el primer capítulo, inicia con la traída del cuerpo de Yolanda Oromuno a Costa Rica para ser enterrado, ¿no? Y luego él, en el relato, él se apoya en tres personajes que están basados en figuras de la vida real. El primer personaje es Gloria Tinoco, que está inspirado en Vera Tinoco, que fue una mujer, digamos, de la época también, de principios del siglo pasado, que conoció a Yolanda Oromuno, fueron compañeras de colegio y que es una dama de sociedad que se dedica pues a las labores del hogar. Y entonces ella se aprovecha de esta primera voz, él se aprovecha de esta primera voz para darnos a conocer la vida de Yolanda Oromuno en sus primeros años, en su niñez, en su adolescencia, y nos adentra, digamos, en sus matrimonios. Ella tuvo 2 matrimonios y es a través de esta voz de Gloria Tinoco, que sería entonces en este caso Vera Tinoco, el personaje, digamos, de la vida real, en el segundo capítulo, que se llama Solo a la muerte, se llega demasiado temprano, empezamos a conocer la vida de Yolanda Oromuno en sus primeros años, que debo decir que este segundo capítulo creo que es el que más disfruté, porque realmente la forma en que don Sergio Ramírez nos presenta el relato de Vera Tinoco es fabuloso. Realmente uno siente que efectivamente, digamos, es Vera Tinoco la que nos está hablando, porque digamos la forma en que está escrito, uno siente realmente que él la está entrevistando y ella nos está hablando. Entonces, y es hermosísimo como ella lo cuenta. Aparte que nos permite también un poco conocer la sociedad de principios del siglo pasado, nos hace un recorrido por Barramón, por Tournon, y entonces uno de pronto se ubica en estos sitios, en estos lugares, y entonces lo hace a uno tener una experiencia mucho más vívida. Y en eso también este libro es hermosísimo, porque don Sergio hace descripciones muy detalladas de las casas, de los barrios y de la sociedad como tal. Y creo que tal vez incluso es importante que lo haya escrito un autor extranjero, y en este caso nicaragüense, que también Nicaragua es un país muy cercano a Costa Rica, porque él le puede hacer guiños a la sociedad que tal vez un escritor costarricense, quién sabe si se hubiera atrevido a ser tan crítico, ¿no? Porque evidentemente él sí nos presenta a una Costa Rica que para nada es la Costa Rica de los igualiticos, ¿verdad? O la Costa Rica pacífica, sino que nos presenta pues la sociedad como era, una sociedad totalmente machista, patriarcal, donde incluso se veía de forma muy condescendiente las situaciones de abuso sexual hacia las mujeres, y entonces él de pronto tiene esa libertad y esa crudeza para retratarnos tal como éramos, ¿no? Y que es muy importante para comprender el personaje de Yolanda Oromuno, y porque Yolanda Oromuno fue una figura tan controversial en ese momento en la sociedad, porque fue una mujer que se rebeló, era una mujer contestataria, feminista, y por lo tanto no encajaba en esa sociedad.
Entonces, el que él pueda adentrarse a ver esos detalles a través de los relatos de estas tres protagonistas es muy importante. La segunda protagonista, que la vamos a encontrar en el tercer capítulo, que el tercer capítulo se llama La isla de la agonía y los montes de la estupidez ajena, el personaje se llama Marina Carmona y que está inspirado en Lilia Ramos. Lilia Ramos es una intelectual costarricense, pedagoga, psicóloga, escritora. Fue la primera mujer en recibir el reconocimiento de Cultura Magón, el Premio Nacional de Cultura Magón, en el año 78. Y bueno, a través de Lilia Ramos, o en este caso Marina Carmona, podemos también conocer, ella sí se mete más en la parte de la política de la época y en la parte de la producción literaria de la época en la que Yolanda Aramuno pues se desenvolvió, ¿no? Cuando estuvo aquí en Costa Rica. Tal vez está la parte donde podemos ver más a la Yolanda Aramuno escritora, ¿verdad? Porque sí, sobre todo con el segundo capítulo y el cuarto capítulo, se trata más como la parte del mito, ¿no? de su vida personal y su vida familiar y los matrimonios y la separación de su hijo. Entonces, en este tercer capítulo, a través de Marina Carmona o Lilia Ramos, conocemos más la parte de su producción literaria y sus afinidades políticas. Y luego tenemos un cuarto capítulo que se llama ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas, que en este caso quien nos relata la vida de Yolanda Aramuno, sobre todo específicamente cuando estuvo en México y que fue el lugar donde finalmente falleció, es el personaje de Manuela Torres, que Manuela Torres en este caso viene a ser Chabela Vargas, ¿no? Este tal vez capítulo también, bueno, por ser Chabela Vargas precisamente, es un capítulo también que se disfruta muchísimo porque, bueno, ya aquí sabemos que Chabela Vargas era una mujer que no tenía pelos en la lengua, entonces la forma en que ella cuenta los hechos es bastante jocosa y bastante directa, ¿no? Entonces también se disfruta bastante ese cuarto capítulo. Y finalmente el último capítulo se llama Un abigarrado conjunto de paraguas y que en este capítulo finaliza con el entierro propiamente ya de Yolanda Aramuno aquí en Costa Rica. Cuando salió este libro, que este libro salió publicado en el 2011, todavía no se había hecho esta campaña para ponerle la placa, entonces aquí en el libro incluso se critica y se señala esta situación, ¿no? Que ahí está en una tumba con una placa sin nombre, que simplemente es sin identificar y en abandono, ¿verdad? Olvidada no solamente por la sociedad costarricense, incluso sino por su misma familia. Y bueno, Yolanda Aramuno, aquí tampoco se llama Yolanda Aramuno en este relato, aquí se llama Amanda Solano. Y bueno, esto es interesante porque un poco las personas que han leído este libro y críticos literarios les llama la atención que don Sergio Ramírez, pues digamos, de pronto no haya decidido utilizar los nombres reales de las personas, por lo menos para el caso de Yolanda Aramuno y para el caso de las tres relatoras que nos dan la visión de Yolanda Aramuno, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Porque sí aparecen otros personajes donde, por ejemplo, sí se dice directamente quiénes son, ¿no? Se les da el nombre, que es en la vida real. Y bueno, don Sergio Ramírez creo que juega un poco con este tema de que, bueno, esto es una novela biográfica o es una biografía novelada, ¿no? Y él juega un poco con esto. De hecho, al final de la novela, él escribe lo siguiente: esta novela es una obra de ficción. Todos los personajes y situaciones han sido inventados y se deben a la imaginación del autor, ¿verdad? Se ha dicho un poco que, bueno, tal vez era para evitar algún tipo de demanda en ese tiempo, bueno, con excepción de Chabela Vargas. En el 2011 el resto de personas involucradas aquí en este relato pues ya habían fallecido. Entonces de pronto se ha dicho, bueno, que tal vez es un poco ese tema, ¿no? Sin embargo, yo creo que no,
que él quiso jugar un poco con eso de que, bueno, esto es una ficción, es una realidad, qué tan reales son los hechos que aquí nos van relatando, ¿no? Y por lo menos yo hice el ejercicio cuando se ponía alguna situación histórica que uno podía ir a hacer la consulta, efectivamente, pues coincidía, ¿no? Uno encontraba la evidencia de eso que se estaba diciendo, ¿no? Pero evidentemente sabemos que cuando uno hace una novela hay cierta libertad literaria, evidentemente hay aspectos de conversaciones privadas que eso tiene que quedar en la libertad del escritor. Pero les decía yo que don Sergio Ramírez juega un poco con este tema, ¿verdad? Con los personajes, por ejemplo, aquí con Vera Tinoco, o en este caso Gloria Tinoco, un poco ella, en una parte del párrafo, ella dice, ¿va a escribir una biografía o una novela? Bien, pueden ser las dos cosas a la vez, ya lo sé, una novela que parezca biográfica o una biografía que parezca novela, estoy de acuerdo. Por mí no tenga cuidado, puede poner mi nombre, no tiene que disfrazarme. ¿Quién se disfraza a mi edad? Además he tenido tantos años guardado lo que sé de Amanda, que ahora aparece usted para escucharme decir lo que de otro modo nadie escucharía ya. Y también, por ejemplo, en otro momento, cuando está con el personaje de Marina Carmona, en este caso Lilia Ramos, también hace referencia a este juego de que, bueno, estamos hablando de una biografía o estamos hablando de una novela. Entonces, por ejemplo, aquí ella dice, vamos a ver, le haré una confidencia que pueda agregar en lo que escriba. Biografía, novela, ya me lo dijo por teléfono, novela, perdone, las falencias de mi flaca memoria, agréguelo, porque de todas maneras, cuando su libro se publique, yo estaré ya sin duda muerta. Cuento con mi muerte. Entonces, bueno, ahí vemos cómo él en el relato, él juega con este tema de que, bueno, qué tan ficcional es esta novela y qué tan basada en hechos reales está, ¿no? Pero bueno, es una novela, les decía yo, que se disfruta montones, realmente uno lo invita a adentrarse más y a conocer más acerca de Yolanda de Unamuno, acerca de su obra, su producción tal vez la más importante de La Ruta de Salvación. De pronto, por lo menos en lo personal, extrañé que le pudieran dar voz a Yolanda de Unamuno, porque finalmente, digamos, son otras personas quienes le están dando la voz, nunca la escuchamos a ella directamente. De pronto digo yo que me hizo falta un poco esto, porque bueno, casualmente aquí en el club ya, y por cierto también en el primer mes del año pasado, leímos Tránsito de Eunice, de José Ricardo Chávez, Tránsito de Eunice, que también está inspirado en la vida de Eunice Odio, que fue otra escritora que también vivió en México y murió en México, igual que Yolanda de Unamuno. De hecho, Eunice Odio está nombrada aquí en esta novela, pero sí no se dice, no se le pone el nombre de Eunice Odio, sino que en este caso fue también uno de los personajes históricos a quien se les cambia el nombre, y en este caso se le puso Edith Mora. Y aquí es mencionada porque, bueno, de hecho Yolanda de Unamuno, ella cuando va a México termina viviendo con Eunice Odio y fallece en su casa. Las dos tuvieron en realidad muertes muy duras, porque fueron muertes en una situación de abandono. De hecho, recordamos que Eunice Odio, el cuerpo fue encontrado una semana después, ya cuando el olor de su cuerpo en descomposición pues llegó al olfato de los vecinos, ¿no? Entonces, aquí encontramos también, por ejemplo, a Eunice Odio. La diferencia con esta novela es que en el caso de José Ricardo Chávez, Eunice Odio sí es la que nos va relatando acerca de su vida y escuchamos su voz. Es un libro donde La Fugitiva es un libro donde los personajes principales todos son mujeres, no hay personajes masculinos así importantes, digamos, que aparezcan aquí en este libro. Y don Sergio Ramírez le da una voz a estas mujeres fabulosas. En el club de lectura también, coincidentemente, porque bueno, aquí en el cuarto capítulo tenemos a Chabela Vargas, leímos en el club Al florecer las rosas madrugaron, de José León Sánchez, y donde también, digamos, es una novela biográfica acerca de Chabela Vargas. Y bueno, entonces como que vamos cerrando ciclos aquí en el club de lectura, porque bueno, estamos encontrando libros que se conectan unos con otros, ¿no? Y bueno, yo sé que van a disfrutar montones este libro. Estamos preparando para la reunión
una actividad especial, porque sí quisiéramos brindar un reconocimiento de parte del Club de Lectura a Yolanda Eramuno, a esta gran escritora costarricense. Entonces, ojalá nos puedan acompañar para esa reunión. Más adelante pues vamos a estar comunicando en las redes sociales qué es lo que queremos hacer. Y bueno, los invito entonces a conocer acerca de Yolanda Eramuno, acerca de su vida, acerca del mito, acerca de la escritora. Esta novela es ideal para adentrarnos en la vida de Yolanda Eramuno, para interesarnos más por lo que ella escribió. La Ruta a su Evasión, su escrito tal vez más importante, y que bueno, y que vale la pena leer. Y sin más, los invito a que disfruten de esta fabulosa novela de Sergio Ramírez Mercado. Y si no están inscritos al canal, entonces creo que este es un buen momento para que lo hagan. Le hacen clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos algún nuevo video. Y entonces nos vemos en la próxima entrega de ¿Por qué leer?